vamos a partir. Primero que todo, los queremos saludar. Les agradecemos enormemente su asistencia a la primera charla de Aurora ONG. Mi nombre es Madeleine Sonsana. Mi nombre es Pavel Delgado. Y también contamos con dos más miembros de la organización que están acá, que es Diego Arce y Tamara Jara. Esperamos en esta charla poder resolver sus dudas y fortalecer su interés en esta iniciativa. Extendemos un abrazo cordial igual a aquellos que se encuentran en otro país, por ejemplo, y que pueden estar pasando una mala situación, y a los asistentes de este evento también, y que están acá hoy a pesar de todas las dificultades que se puedan encontrar. Esperamos que este proceso sea enriquecedor y esperanzador para todas las personas que están presentes. Sí, como bien les había contado muy probablemente Tamara, cuando llegaron, esta presentación va a contar de principalmente tres secciones. La primera sección vamos a hablar un poco acerca de los fundamentos teóricos, ¿cierto?, que sustentan la iniciativa, un poco del análisis, ¿cierto?, que desarrollamos, ¿cierto?, utilizando estos fundamentos teóricos, y luego un poco de la solución que proponemos, ¿cierto?, que tiene que ver con casi con una neosociedad, ¿cierto?, un nuevo modelo, todo esto orientado, ¿cierto?, a construir una sociedad ojalá más equilibrada y tratar de perfeccionar el cómo nos organizamos. Claro, y hay unos espacios participativos que les quiero señalar antes, igual Tamara les había mencionado un poco antes. Tenemos 3 espacios participativos en esta charla. El primero es un espacio de preguntas donde ustedes pueden en cualquier momento escribir sus dudas en el chat y va a haber un miembro de la organización que va a estar sistematizando esas preguntas. ¿Alguien ingresa? Va a estar sistematizando estas preguntas para poder ser resueltas en espacios específicos durante esta presentación. También vamos a tener un espacio de reflexión donde vamos a hacer algunas preguntas y nos gustaría mucho que ustedes participaran en estas reflexiones y que ustedes pueden solicitar también palabra en el chat de Meet. Y por último, al final de toda esta presentación vamos a tener una sección de palabra abierta en donde nos gustaría mucho que se diera una conversación fluida y dinámica con ustedes para explorar nuevas ideas, para que hagan cuestionamiento a nuestras ideas también, para tener sus comentarios y sus impresiones y poder construir en conjunto. Ya, esa es como la idea igual organizativa que tenemos y nos gusta mucho reflexionar, así que probablemente nos vamos a quedar hasta aquí, hasta que se vaya el último de la llamada. Así que... Sí, es una tarde de conversación hoy día. Bueno, chicos, entonces para darle un poco más de movimiento y comenzar con esto, vamos a comenzar hablando de quiénes somos nosotros. Nosotros somos Aurora ONG, somos una organización sin fines de lucro que se dedica al estudio y el desarrollo de tecnologías organizacionales para la humanidad. Nuestra propuesta consiste en la creación de modelos y herramientas que fomenten la colaboración humana. Para esto trabajamos con tecnologías, principalmente tecnologías de la información, porque son las que el día de hoy proporcionan mecanismos concretos para la colaboración humana a gran escala, ya que igual, por ejemplo, nos permiten comunicarnos en tiempo real, como está sucediendo en este minuto, traspasando barreras, ¿cierto?, fronteras, pero acá igual, en esto que ustedes leen acá en esta diapo, define lo que hacemos, pero no para dónde vamos. Sí, en verdad sería como decirles que nosotros vamos en bicicleta, pero no decimos a dónde vamos en bicicleta. Entonces, de eso se trata gran parte de esta presentación, es hablarles de la iniciativa Aurora, donde les vamos a comentar hacia dónde nos dirigimos. Pero primero les vamos a hablar desde dónde venimos. Aurora ONG, la iniciativa Aurora, fue un proyecto que surgió formalmente desde 2017 y por lo cual hemos ido pasando por distintos hitos, entre ellos la constitución de nuestro marco teórico y también el desarrollo de nuestros planteamientos teóricos, ¿cierto?, que se llama la organización moderna, el cual veremos más adelante. Ahí podemos ver otro hito que está relacionado con el estallido social en Chile, ¿cierto?, que al final vimos la crisis ya desatada acá, ¿cierto?, en el país. Ahí nosotros comenzamos un trabajo con las asambleas autoorganizadas barriales, en el cual estuvimos involucrados tratando de mejorar su organización, ¿cierto? Tratando de comprender más allá, ¿cierto?, cómo se estaban dando estas dinámicas que en ese caso eran particularmente horizontales. En junio del 2020 nosotros nos constituimos formalmente como ONG y hace muy poquito lanzamos nuestro sitio web que espero que ojalá más de uno de ustedes haya visto. Claro, esa fue como nuestra salida como más formal hacia el mundo y como nuestra primera quizá gran apertura de la organización hacia las personas y quizá algunos de ustedes nos vio también por ahí. Sí.
Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la iniciativa Aurora. Made, cuéntales por favor a nuestros amigos qué es la iniciativa La Aurora. iniciativa Aurora representa un poco nuestro sueño, ¿cierto? Nuestra convicción, el deseo de construir y convivir en una sociedad más armónica y equilibrada para todas las personas. Es como la intención de pasar al siguiente nivel de evolución social, porque creemos firmemente que con un gran trabajo colaborativo de todas las personas posibles nos podemos conseguir una mejor sociedad para todas y todos. Claro, por eso nuestro objetivo es como construir una red de organizaciones coordinada a nivel global para la búsqueda del bien común e individual hacia una sociedad más armoniosa y equilibrada entre nosotros y con nuestro entorno. Claro, entonces para comenzar un poco y indagar en esto, vamos a presentarles nuestros fundamentos teóricos trabajados por la organización hasta este momento. Obviamente esto es un proceso, vamos a seguir avanzando esto, es un camino largo, ¿cierto? No es algo fácil. Agradecemos mucho su atención y que les pedimos que tomen nota igual para estar atentos al espacio de palabra abierta y que podamos tener todo esto en el caso de que tengan algo que decirnos para que no se les vaya olvidando. Y les recordamos nuevamente que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat de Meet. Vamos a estar recopilando eso también. Correcto. Comenzamos entonces hablando de los fundamentos de la iniciativa. Cada uno de nosotros es un ser humano, pero ¿solo somos sus seres humanos? Nosotros todos los que estamos acá en esta reunión somos parte de algo más grande, somos parte de una misma especie, la especie humana. Y nosotros, ¿cierto? Los individuos de esta especie humana no nos bastamos nosotros mismos, somos una especie predispuesta a lo social, ¿cierto? Y en eso entonces tendemos a conformar grupos, ¿cierto? Para mantenernos seguros y suplir nuestras necesidades más básicas y las más complejas. Claro, pero como seres sociales, una de las características esenciales de eso es que necesitamos colaboración. Y nuestra forma de colaborar es con organización. El acto de organizarnos nos permite coordinar nuestros esfuerzos para alcanzar metas que por separado nos serían imposibles alcanzar. En Aurora ONG creemos que la organización es básicamente como un superpoder humano que debemos aprender a dominar para alcanzar juntos nuestros objetivos comunes. Exacto. ¿Por qué? Porque colaborar de forma efectiva tampoco resulta tan sencillo. Y hoy día, más que nunca, es crucial enfocarnos a fondo en las dinámicas, ¿cierto?, que producen la colaboración para comprenderla, estudiarla, analizarla y perfeccionarla, de modo que podamos reconocer y discernir sus problemáticas, pero de forma sistémica. ¿Pero por qué sistémica, Mad? Porque creemos de que esto significa reconocer la colaboración a pequeña y gran escala. Y vamos a ahondar un poco más en esto en lo siguiente. El concepto de sistema está en todas partes. Estamos acostumbrados a escuchar las palabras como sistema económico, sistema digestivo, sistema solar, sistema social, sistema político, sistema judicial, sistema de información. Claro, pero ¿qué tiene todos estos elementos en común? ¿Sabemos realmente lo que es un sistema? También escuchamos frases, por ejemplo, se cayó el sistema o la culpa es del sistema. Claro. Y existen varias grandes diferencias entre esos sistemas que estamos viendo ahí. Por ejemplo, entre el sistema solar, que es algo increíble de magnitud, ¿cierto? Y el sistema digestivo, existe una gran diferencia, ¿cierto? Y entre las diferencias entre un sistema que podría considerarse material, quizás, como el sistema digestivo y un sistema de información que es abstracto, realmente, ¿dónde está el punto clave? ¿Dónde está el punto en común, ¿cierto? ¿Por qué todos estos son sistemas? Yo creo que para poder comprender por qué todos estos son sistemas, tenemos que ahondar justamente en el concepto de qué es un sistema. Los sistemas son todo un módulo, conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí en pos de un fin o objetivo en común. Sí, aquí cuando nos referimos a organizados nos referimos principalmente a coordinados. Esta es la palabra clave que define un sistema y qué no. Claro, es súper importante que recuerden esta palabra porque va a ser una de las bases igual de todo lo que estamos planteando. Estos elementos organizados pueden ser, como dijimos anteriormente, materiales o conceptuales, pero sí existe organización. Exacto. Lo interesante es que esto genera relaciones de jerarquía entre otros sistemas y además estos se interrelacionan para generalmente producir sistemas más complejos. Pero esto lo vamos a analizar un poquito más adelante. Por el momento les queremos comentar cuáles son las partes fundamentales de un sistema, y esto solamente para introducirlo teóricamente, ojalá no se enreden mucho. Madeleine les va a empezar hablando de el primer elemento, que al final son los componentes. Sí, pues los componentes son el conjunto de elementos que componen un sistema. Las unidades como mínimas, por ejemplo, que se relacionan entre sí y aportan al funcionamiento y al propósito del sistema. También hay una parte fundamental de los sistemas, que es su estructura,
Y esta estructura se refiere a la configuración o marco o red de relaciones y vínculos que establecen los componentes del sistema y que definen cómo funcionan. Exacto, podrían entenderlo la forma en la que se organiza, qué forma toman estos componentes, se pueden organizar quizás hacia el lado, hacia arriba, en espiral, etc. Eso es importante entenderlo. Otros elementos importantes son los mecanismos, ¿cierto? Que al final son diferentes procesos que se van dando entre la interrelación de componentes y que permite modificar el sistema, ¿cierto? Permite, por ejemplo, los mecanismos de autorregulación, que permite que el sistema se mantenga vivo y funcional. Otro elemento importante es el entorno. Es todo lo que condiciona la vida del sistema, ¿cierto? Pero que no es parte de él, porque los sistemas también tienen un límite. Podríamos entenderlo como todo lo que está fuera del sistema. Y que afecta al sistema. Y que afecta al sistema. Entonces, esto nos lleva a un nuevo concepto. El concepto o la corriente de pensamiento que es el pensamiento sistémico. Ya, esta corriente de pensamiento es más o menos reciente, dependiendo de cómo lo midamos igual, que nació hace como menos de un siglo. Uno de los grandes propulsores de esto fue Bertalan Lanfy con la teoría general de sistemas. Han habido otros pensadores, de hecho, antes que Bertalan Lanfy, como Bogdanov, y también otros que se han basado también en este tipo de teorías y que son bastante conocidos, como Varela y Maturana, por ejemplo, que son chilenos igual. Y el pensamiento sistémico, como es una corriente que postula cómo los sistemas y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. ¿Ya? Esto es muy importante porque nos provee una visión de análisis general del todo, ¿ya? Y nos permite también relacionar causas y efectos de naturaleza compleja y también con un alto grado de precisión. También propone leyes generales y características fundamentales de los sistemas. ¿Ya? Y algunas de estas características son que está abierta al impacto del entorno, que tiene límites, que tiene grados de complejidad, de los cuales ahondaremos más adelante igual, y que también puede presentar fallos, ya algunas de otras características. Sí. Por ejemplo, también nos permite comprender, que esto ya le estamos poniendo mucho hincapié, la realidad desde una perspectiva holística. Y para que se entienda un poco más, quizás hayan escuchado esta palabra, el holismo es un concepto, ¿cierto?, que viene desde del griego, ¿cierto? Holos, todo por entero, totalidad, es una posición metodológica y epistemológica que permite analizar, ¿cierto?, la totalidad de los sistemas. En realidad es un poco como antagonista a este pensamiento medio reduccionista, ¿cierto?, inconsciente, particularista, ¿cierto?, que no nos permite ver el panorama completo, el panorama general. Nos permite ver solamente una parte de todo esto. En cambio, el pensamiento holístico es algo así como más amplio, más consciente y más integrativo. Y esto es lo que buscamos para poder analizar la sociedad. Aquí, ¿cierto?, se nos propone una metodología de carácter interdisciplinario. Pero, ¿cuál es la gracia del pensamiento sistémico, ¿cierto? ¿Podemos utilizar esto para darle, no sé, solución a problemas sociales? Nosotros creemos que sí. Por ejemplo, para el carácter interdisciplinario, podemos decir que el enfoque sistémico contemporáneo aplicado al estudio de las organizaciones nos permite plantear una visión inter, multi y transdisciplinaria que le ayudará a analizar las organizaciones y la sociedad de una manera integral, permitiéndonos identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los problemas organizacionales, sus múltiples causas y sus consecuencias. Asimismo, viendo la organización como un ente integrado, conformado por partes que se interrelacionan entre sí a través de una estructura que se desenvuelve en un entorno determinado, ¿cierto?, lo que habíamos conversado anteriormente, se estará en capacidad de poder detectar con una amplitud requerida tanto la problemática como los procesos de cambio que de manera integral, es decir, a nivel humano, de recursos y procesos, serían necesarios para implantar en la misma para tener un crecimiento y desarrollo sostenibles y en términos viables en el tiempo. Sorry si fue mucho. Sí, es como un tanto denso aún, pero vamos a ir aclarando todo esto a medida que va avanzando. Y les recuerdo nuevamente que pueden escribir sus preguntas en el chat. Exacto. Claro, porque ¿qué es lo que intenta al final establecer esto en resumen? Significa que todos estos sistemas que estábamos viendo delante y que estamos acostumbrados a escuchar, como el sistema económico, el sistema educativo, el sistema político, ¿cierto?, son parte del mismo problema en realidad, y parte de una misma cosa que es la sociedad, y no son problemas separados. Y si queremos resolver ese tipo de problemáticas, tenemos que comprenderlos como un todo, no verlos por separado. Aquí podemos ver una perspectiva sistémica aplicada a la organización humana, porque la organización humana es un sistema. Exacto. La organización humana también es un sistema donde estos elementos que le habíamos comentado anteriormente pasan a definirse así. Los componentes de la organización humana son meramente las personas. Claro, también están los mecanismos, que los podríamos ver como los procesos que permiten mantener la organización y cumplir los objetivos. Exacto. ¿Cierto? Aquí me gustaría dar un ejemplo, si me permites, más. Por ejemplo, para una empresa podríamos definir quizás dos tipos de mecanismos. Los mecanismos que permiten
mantener la organización funcional y los mecanismos que nos permiten cumplir el objetivo. Por ejemplo, para una empresa que comercializa harina, mecanismos que permiten, ¿cierto?, ir hacia el objetivo podría ser el procesar trigo, un proceso, ¿cierto?, que permite que pueda comercializar harina finalmente. Y empaquetar harina también podría ser otro proceso, ¿cierto?, un mecanismo que es parte de esta empresa. Pero, por ejemplo, un mecanismo que permite mantener la organización podría ser el pago de remuneraciones, porque en el momento que dejas de pagarle a los trabajadores se van a ir y esta organización no va a poder seguir funcionando. También pueden pensar en otro como la contratación de personal. Claro, también está el entorno, que son los otros sistemas de los que depende, los naturales, los sociales, otras organizaciones, ¿cierto?, del ecosistema de organizaciones humanas. Y también está su estructura, que podríamos definirlo como la forma, marco o modelo que tiene la organización y que estructura, ¿cierto?, cómo funciona, sus normas, sus leyes, etcétera, etcétera. Exacto. De hecho, esta al final termina determinando la forma en la que nos organizamos las personas, ¿cierto? Y nos vamos a centrar mucho, de hecho, en este aspecto de la organización humana, porque este va a ser el aspecto que nos va a permitir comprender un poco más la manera en la que nos estamos organizando actualmente y quizás cómo podríamos organizarnos de una manera un poquito distinta. Bueno, como aseveramos antes, la organización humana es un sistema. Y la organización humana tiene características, ¿cierto?, que podríamos, obviamente quizás tiene más, pero vamos a decir algunas. La organización humana es cualquier agrupación coordinada. Sí, de personas, cualquier agrupación de personas coordinadas, ¿cierto? Claro. Y que están coordinadas para un objetivo. Puede también estar compuesta de suborganizaciones, es algo que vamos a ahondar después también de nuevo, diciéndoles sobre la complejidad organizativa. También la coordinación de la organización humana se logra a través de la comunicación, y la Exacto. Comunicación son de distinto tipo. Por ejemplo, existe la escrita, la oral, la simbólica, pero tiene que haber comunicación para que exista una coordinación. Exacto, un intercambio de información. Por ejemplo, un país, una institución, una empresa, una ONG, una familia, una junta de vecinos, etcétera, etcétera, son ejemplos de organizaciones humanas. Y también existe una tendencia a la complejización de las organizaciones. Sí, existe una tendencia a la complejización de las organizaciones. Y nuestro mundo actual también es el resultado de una especie de evolución social que ha ido ejerciéndose a través del tiempo. Exacto. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a observar entonces cómo es que creemos que este mundo que estamos viviendo actualmente, esta sociedad, ¿cierto?, finalmente es el resultado de una evolución que no empezó ayer, ¿cierto? No empezó hace 200 años. Es una evolución que se viene dando en la especie humana desde los primeros albores de la especie. Claro. Y lo podemos ver un poco en esta diapo que está muy interesante. Obviamente es a grandes rasgos, tampoco es que esté toda la evolución de la organización humana, solo para que se entienda que partimos de un punto y que estamos ahora en otro punto. Correcto. Y de hecho, ¿qué se ha modificado acá? Si nos fijamos, las personas no se han modificado. Estas organizaciones siempre han contenido personas, pero lo que fundamentalmente ha ido evolucionando desde las hordas hasta el concepto de Estado-Nación es la estructura y los mecanismos. Y en eso nos vamos a centrar mucho y con un gran nivel de detalle un poquito más adelante, porque este tipo de cosas al final permiten establecer, ¿cierto?, o determinar ciertos comportamientos de la organización que vamos a ver más adelante que son un poquito tóxicos. Pero lo que es importante es ir comprendiendo de cómo hemos ido evolucionando. Al final, las uniones de hordas dieron origen a las fatrias y las uniones de fatrias dieron origen a las tribus. Y luego la unión de tribus dieron origen a las ciudades. Y de ahí fuimos pasando, ¿cierto?, de manera casi inconsciente desde un sistema organizativo hasta otro sistema organizativo, que siempre está hecho de personas y siempre se ha ido modificando en términos de estructura y mecanismos, hasta el lugar donde llegamos hoy día. Nosotros hoy día nos encontramos en el Estado-Nación, ¿cierto? Pero el Estado-Nación, como habíamos estudiado, ¿cierto?, con Madeleine, no fue un producto de algo inconsciente, ¿cierto? El Estado-Nación fue la primera vez que hubo un planteamiento teórico acerca de una forma de organizarnos, ¿cierto? Y de hecho, este planteamiento teórico, ¿cierto?, se implementó por primera vez en Estados Unidos, ¿cierto?, con la Declaración de Independencia y una constitución que aproximadamente debe llevar 250 años, algo así, y tienen que imaginarse cómo el resto del mundo simplemente empezó a copiar esta forma de gobierno, en realidad.
Entonces eso es muy importante tenerlo en claro, porque más adelante nosotros vamos a presentar argumentos que básicamente nos indican cómo quizás ya es hora de volvernos a reorganizar, ¿cierto? Y quizás pasar a la próxima evolución de la organización humana, llevarla al próximo nivel. Claro, esto da como una antesala de esto a que podemos teorizar, que podemos quizás repensar la organización humana y que podemos dar pie quizás ya no al Estado-Nación, sino a algo distinto. Algo nuevo. Y para ingresar como un poco más a todo esto también de la teoría, vamos a hablarles un poco sobre esta definición de modelo organizativo, que es el sistema normativo que define y coordina y regula las interacciones entre personas dentro de una organización humana. Tiene relación específica con la estructura y los mecanismos del sistema. Exacto. De hecho, lo pueden imaginar como para la sociedad, quizás parte del modelo organizativo sería la constitución, las leyes, ¿cierto? Esta idea de partido político, el sufragio, pero esto se puede ver en cualquier escala de complejidad. Muy probablemente una empresa también tiene un modelo organizativo, tiene una forma de organizarse bastante particular y que nosotros podemos abstraer. ¿Esto quiere decir? De que nosotros podemos ir viendo funcionando esa empresa y establecer o extraer un modelo a partir de eso. De hecho, la política, todo lo que conocemos o comprendemos como política, realmente vamos a empezar definiendo quizás más formalmente política, podría ser algo así como el estudio, la manifestación y la expresión de modelos organizativos que se aplica principalmente, ¿cierto?, a organizaciones de alta complejidad. Hablamos de política cuando hablamos de estados, pero igual existe una política en las empresas en realidad. Realmente la política es simplemente la forma de, no sé si de ejecutar, ¿cierto?, o de las dinámicas que se generan a partir de este modelo organizativo. Claro, porque la política es parte del modelo organizativo. Exacto. La política finalmente es como llamamos las dinámicas o la expresión actual de nuestros modelos organizativos. Por ende, ciertos conceptos a los que estamos ya plenamente acostumbrados, como partidos políticos, cierto gobierno de turno, partidos de izquierda, partidos de derecha, son simplemente contextuales, son parte de este modelo organizativo. Antes no existían y desde luego podrían no seguir existiendo en un futuro. Claro, hay que entender igual que eso es parte de una evolución, una depuración, pero que igual esto es parte del juego actual, que eso podría no existir en otro contexto o podría configurarse de otra forma. No necesariamente como conocemos la política actual va a ser aplicado a otro modelo organizativo. Y ese tipo de diferencias es súper bueno recalcarlas porque da el pie para quizá interiorizar ideas de algo nuevo. Exacto, lo más importante de un modelo organizativo es que podemos crear modelos, podemos diseñar modelos organizativos y particularmente podemos diseñar modelos organizativos que nos permitan suplir ciertas temáticas de raíz que llevamos arrastrando hace mucho tiempo. De hecho, usualmente la política siempre la entendemos como el juego del poder, pero quizás deberíamos ahondar un poco en cuál es la relación entre modelo organizativo quizás y el poder, ¿cierto? Claro. Así que vamos a hablar ahora de un nuevo concepto y este concepto es poder organizacional. Y este concepto lo podemos definir como la facultad de realizar acciones en representación de una organización humana. Ya entendemos, ¿cierto?, que la organización humana puede tener cualquier tipo de complejidad, va desde un estado hasta una familia, y que también es la facultad de realizar acciones dentro de la organización humana, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de una empresa o en el caso de un gerente, por ejemplo, despedir al personal. Y también tiene como característica que pueden ser legítimas o no. Eso va a depender de cómo lo midamos, pero entendemos igual que en el mundo actual hay muchas decisiones que se toman no legitimizadas, sino como arbitrariamente. Sí, correcto. De hecho, para ponernos un poco en ejemplo y que comprendamos más allá del poder organizacional, dado que habíamos visto el modelo, ¿cierto?, organizativo, el modelo organizativo usualmente determina quién tiene facultades de realizar qué y qué no en cierta organización. Por ende, si nos ponemos a pensar, ¿quién toma las decisiones en una familia? Por ejemplo, ¿quién decide en qué vamos a invertir el dinero de la casa? ¿Quién toma las decisiones en una empresa? ¿Quién decide si invertimos en el producto A o en el servicio B? ¿Cómo y para qué se invierten los recursos de un país, ¿cierto? ¿Lo invertimos en educación o lo seguimos invirtiendo en militares, milicias, ¿cierto? ¿Qué está permitido y qué no está permitido? Y eso se lo pueden imaginar a nivel familia, a nivel empresa y a nivel país. El poder organizacional está siempre y básicamente viene a responder esta duda, ¿cierto? ¿Cuáles son las facultades que tiene cada persona? Aquí podemos ver una representación un poco de una organización que se coordina para hacer una organización más grande, que sería como la suma de estas 14 personitas chiquititas en esta persona más grande. Pero pasa algo interesante en esta representación.
y es que el naranjito, que está como, que es la cabeza, ¿cierto? Está expresado en una sola persona en el grupo de 14. Claro, podríamos entender como que estas pequeñas personitas, ¿cierto? Se juntan, ¿cierto? Se coordinan para crear un todo más grande, una super persona, ¿cierto? Pero realmente esa persona que se mueve y que puede tener facultades, ¿cierto? Tiene que tomar decisiones, ¿cierto? ¿Para dónde va esta persona? ¿Quién determina cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Quién maneja el timón finalmente? Estamos acostumbrados a que en la lógica capitalista, ¿cierto? La persona que toma el timón siempre es la persona que pone el dinero. Tendemos a asociar fácilmente con que nos están pagando un sueldo y eso significa que estamos vendiendo nuestra voluntad. Estamos nosotros trabajando y persiguiendo los objetivos siempre de alguien más. Pero ¿qué tal si nos hacemos otro tipo de preguntas? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros tuviera una parte del timón de esa organización? ¿Cierto? Porque finalmente ese objetivo al cual nos dirigimos y quizá en nuestros trabajos trabajamos todos los días para alguien más, ¿cierto? Nos beneficia a todos, ¿cierto? O solo la persona que toma las decisiones. ¿Cuál es la diferencia crucial entre trabajar para alguien y trabajar juntos? ¿Cierto? Estas van a ser las preguntas que nos van a permitir, ¿cierto?, esclarecer la relación directa entre estructura organizativa, poder organizacional y el bien común, que es lo que estamos buscando finalmente. Vamos a hacer una introducción entonces a conceptos claves. Estas herramientas nos van a permitir analizar más profundamente la sociedad actual desde una mirada sistémica. Exacto. Esto es lo que vamos a ver ahora. Y para comenzar, lo que vamos a ver ahora va a ser una herramienta. Y esta herramienta se llama, además que lo han visto muchas veces antes, organigrama. El organigrama, ¿cierto? Básicamente es un modelado visual, una representación gráfica, conceptual de cualquier organización, ¿cierto? Y esto nos va a ayudar a comprender su estructura de mejor manera. Un organigrama permite describir elementos, ¿cierto?, de una organización. ¿Y qué elementos? Pudieran ser varios. Unidades organizacionales, funciones, personas, etc. Y también las jerarquizan. ¿Pero en base a qué las jerarquizan? Se pueden jerarquizar en torno al poder organizacional, a la presidencia o inclusive a los objetivos. Básicamente, cuando hablábamos delante de poder organizacional, ¿cierto?, estábamos hablando de quién toma las decisiones legítimas dentro de una organización, ¿cierto? Y eso está definido muchas veces por el tipo de estructura. Exactamente. Aquí tenemos un ejemplo de una familia y que este tipo de organización está un poco orientada a la presidencia, ¿cierto?, de quien llegó antes. Están, ¿cierto?, los abuelos en la cabeza, ponen los padres, después vienen los nietos, y ¿cierto?, se va ordenando así Claro. este organigrama, entendiendo que la organización humana es cualquier tipo de organización, ¿cierto? Pero todo tiene una estructura, lo cual es muy interesante. También existe ejemplo de un organigrama aquí de la empresa que está orientada a los cargos, ¿cierto? Quizás al poder organizacional, donde está el director, está el encargado y están los obreros. Sí, interesante que aquí lo que se están determinando, los elementos que se están jerarquizando son los cargos, y los cargos están jerarquizados en torno al poder. Eso lo pueden observar en el eje Y, ¿cierto? Aquí lo que podemos observar es que el director, usualmente, en este tipo de organizaciones, es la que define el objetivo, ¿cierto? El resto de todas las 8 personas que están acá, ¿cierto?, y que componen esta organización, básicamente se dedican a obedecer voluntades de esta persona que está más arriba. Por eso de repente hablamos de la estructura, tiene mucho que ver con las relaciones, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de socios, muy probablemente. Lo que estamos hablando de personas contratadas, ¿cierto?, por un director. Por eso podemos decir que es correcto decir que estamos en una estructura vertical, ¿cierto? Porque aquí el director es el que acumula la mayoría del poder organizacional. Todos los demás simplemente se dedican a hacer. Y eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero primero, otro ejemplo. Aquí vamos a ver otro ejemplo de un organigrama. Este organigrama corresponde a una empresa, ¿cierto? Y lo que detalla en sus elementos son las unidades organizacionales. Y también está jerarquizado en forma del poder. Si se pueden observar, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando, cuando hablamos de una unidad organizacional, estamos hablando de subsistemas, ¿cierto? Estamos hablando de la unidad administrativa y jurídica, ¿cierto? Que básicamente es un conjunto de personas que se dedica a hacer una tarea en específico. Pero esa unidad también se puede subdividir y se divide en un departamento legislativo y una unidad de gestión interna. Esto es muy importante comprenderlo porque este va a ser el tipo de organigrama que nos va a permitir analizar las estructuras organizacionales. Interesante comprender que por qué se da esta subdivisión. Esta subdivisión se da porque se basa en la descomplejización de los objetivos. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Chan, 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 chan. La diferencia o la relación en realidad entre organización y objetivo. Claro, aquí podemos tener en realidad en la organización y objetivos definir acerca de lo que se hace y hacia dónde se dirige la organización.
¿cierto? La organización, entendiéndola también como una estructura, es más o menos cómo direccionan o se arman para conseguir sus objetivos. Correcto, habíamos dicho que las personas se organizan, y se organizan pero en base a qué y hacia dónde, ¿cierto? Ese hacia dónde va la organización finalmente es el objetivo. Y como bien había mencionado Madeleine, es qué hace, ¿cierto? Y o hacia dónde se dirige la organización. Hoy en día hay una ciencia que ha pasado quizás desapercibida, pero en realidad ha sido una de las más importantes y está relacionada con la ciencia de la administración y de la gestión. Nos ha permitido llevar a las organizaciones humanas a un nuevo nivel, nunca antes visto. Esto es porque han desarrollado técnicas y mecanismos, ¿cierto?, en base al estudio de la planificación y las tareas de control, ¿cierto?, que permite aumentar la tasa de éxito de los objetivos propuestos por las organizaciones. Y no importa si el objetivo es muy complejo o muy utópico, ¿cierto? Como nosotros que estamos persiguiendo un objetivo muy utópico, ¿cierto? O es algo muy simple y concreto. Todos los objetivos tienen una particularidad. Y esa particularidad es que son subdivisibles. Exacto, son descomponibles. Sí. Entonces, Madeleine, háblales por favor del ejemplo que nos ayudará a entender eso. Imaginémonos que este cuadro en blanco que dice hacer pan es una organización que involucra personas que se dedican a hacer o fabricar pan, ¿cierto? Estos objetivos pueden ser descompuestos y aparecen otra complejidad en torno a los objetivos, porque van cambiando y van variando. Y esta característica que tiene de dividir estos objetivos nos llevan a adquirir más complejidad en torno a ellos también, ¿cierto? Aquí aparece el de comercializar pan, que se divide en hacer pan y entregar el pan. Claro, entonces ahí nos podemos imaginar una gran organización, ¿cierto?, que se dedica a comercializar pan y que se subdivide en dos unidades, un grupo de personas que se dedica a hacer pan y otro que se dedica a entregar pan. Y también podemos volver a repetir ese proceso, ¿cierto? Subdividir de nuevo la tarea de hacer pan. Y ahora en las personas que se dedican a reunir ingredientes y las personas que se dedican a amasar. Aquí estamos hablando de un objetivo súper concreto, ¿cierto? Pero en realidad la característica es que los objetivos en general pueden ser descompuestos. Y esto lo vamos a necesitar recordar un poquito más adelante. Claro, entendiendo también que existe un macroobjetivo, estos objetivos pueden ser descompuestos en unidades que vayan a favor de conseguir el objetivo mayor, que en este ejemplo podría ser el de comercializar pan. Exacto. Que podría ser cualquiera. Claro. Entonces aquí lo que vamos a introducir es un nuevo concepto y este concepto es el de la complejidad organizativa. Según cómo vayamos dividiendo este objetivo, ¿cierto? Y lo vamos a ir usualmente dividiendo hasta que sea lo más simple, ¿cierto? O lo más fácil de abordar, ¿cierto? O lo más eficiente, se van formando nuevas suborganizaciones que nos permiten, ¿cierto?, ir abordando este objetivo, pero en la medida en que lo vamos subdividiendo. Básicamente la complejidad organizativa se podría entender entonces como el número de niveles, ¿cierto?, dentro de una organización. Esto lo vamos a necesitar más adelante, porque ahora vamos a hacer un análisis de estructura. ¿Quieres comenzar, Ma? En nuestro análisis de estructura, podemos analizar, ¿cierto?, la estructura de las unidades organizacionales, ¿cierto? Y esto es muy interesante verlo porque representa los subsistemas organizativos, entendiendo que un sistema alberga otros sistemas dentro que le permiten funcionar de forma más óptima, ¿cierto?, que está orientado a esta complejidad sistémica en torno a una organización, que está, como ya lo definimos, en torno a los objetivos. Si analizamos esta estructura, entendemos que cada órgano de este sistema se dedica a perseguir objetivos. Su propio objetivo, pero siempre es parte de un objetivo mayor. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué subdividir la organización así? Simplemente porque la estrategia más eficiente para la organización humana es la conocida estrategia del divide y vencerás. Lo que hacemos es descomplejizar el objetivo, ¿cierto?, cada vez más, y lo que nos permite abordarlo de una manera más eficiente. Por ejemplo, el objetivo del Departamento de Finanzas, ¿cierto?, y de la Administración Jurídica quizás queda bastante claro. Y lo que estamos observando ahí son nombres de departamentos, nombres de unidades, no sus objetivos. Pero realmente, hasta inclusive el objetivo de la jefatura es bastante claro, ¿cierto?, que sería dirigir la organización. Pero ¿cuál es el objetivo de la organización ahí y quién la determina? Muy probablemente, como habíamos mencionado antes, la jefatura. Para eso, entonces, y para entender bien un poco o más acerca de estas complejidades del objetivo, vamos a hacer un análisis rapidito acerca de la pirámide organizacional clásica. Quizá ustedes ya han visto esta pirámide organizacional antes. Representa un tipo de organización clásica que se divide en tres entidades. La entidad estratégica, que la definimos como la cabeza, ¿cierto? Está lo táctico, que se dedica como a partes administrativas, ¿cierto? Y está lo operativo, que es el que hace, o la parte del hacer. Exacto. Tendemos a subdividir los órganos, ¿cierto? O a tratar de caracterizar, ¿cierto?, dependiendo en qué nivel se encuentre un órgano, ¿cierto?, en tres. Y son los que mencionaba Madeleine recién. Por ejemplo, podemos
tener muy claro que al final los estratégicos son los que definen qué se hace y muy probablemente cómo se hace también, el objetivo. En la parte táctica, los órganos de tipo táctico, ellos supervisen que se haga lo que se definió. Y usualmente los operativos ya serían entonces los que están haciendo. Si esto, por ejemplo, lo aplicamos quizá un poco a la mente humana, ¿cierto? O al cuerpo humano, entenderíamos como la estratégica, en los niveles estratégicos como el cerebro, quizás. El cerebro ya el que piensa, el que nos permite movernos, ¿cierto? Lo táctico ya sería todo lo que está funcionando adentro, ¿cierto? Y que nos permite ser, hacer, ¿cierto? Y lo operativo ya serían las extremidades, quizás los que toman, los que hacen cosas. ¿Cierto? Pero aquí hay otra dimensión. No son solamente los niveles que están uno arriba del otro. La dimensión que podemos observar en el eje X, que en realidad ahora que estoy observando, quizás le falta un poco a esa diapositiva, disculpen, pero lo que estamos observando, ¿por qué la pirámide es más angosta arriba y más grande hacia abajo, más ancha abajo? ¿Qué es lo que se modifica ahí realmente? Es el número de personas. Siempre entendemos que lo estratégico, ¿cierto? Hay muy poquitas personas o pocas unidades organizacionales y abajo en el operativo se concentra la masa, ¿cierto? Los obreros, muchas personas, ¿cierto? Eso es lo que podemos observar de ahí. Entonces, de aquí se desprenden algunas conclusiones. Bueno, como lo vimos anteriormente, esta estructura como de pirámide, ¿cierto? Representa un poco la estructura de las funciones de una organización vertical. ¿Cierto? ¿Por qué vertical? Porque en la cabeza hay pocos y en la base hay muchos. Y una de las características de la organización vertical es que el poder se concentra en la cima y se diluye en la base. Y también una de las conclusiones que permite que pocas personas, como les decía, puedan direccionar la acción de miles o cientos de personas. Exacto. Imagínense una multinacional que le da empleo a millones de personas simplemente con una decisión de un directorio, de una persona que simplemente quiere ganar más dinero. Condicionan el trabajo de miles, de quizás cientos de personas, ¿cierto? Y eso nos impacta directamente en nuestra realidad. Y eso es lo que está pasando constantemente en el mundo, ¿cierto? Porque finalmente estas personas que poseen, son dueñas de una organización, a pesar de que las personas trabajan ahí, ¿cierto? Son capaces de dirigir el timón, ¿cierto? El timón de este barco al final para sus propios intereses, para bien o para mal, y usualmente sabemos de que es para mal. Y esto sucede, bueno, esto es algo similar. Bueno, aquí dice que las personas que trabajan en los niveles operativos de estas organizaciones no participan en las decisiones, eso todos lo sabemos, lo podemos ver en casi todas las organizaciones humanas, como de que no todos tienen poder participativo en las decisiones que se toman dentro de una organización, ya sea el Estado, una empresa, siempre hay unos poquitos. Claro, de hecho creo que ahí es donde radica principalmente la diferencia entre emplear a una persona y ser socio de una persona. Y hay una diferencia muy grande en esto, ¿cierto? Como ya le habíamos mencionado, esto representa una estructura vertical. Más adelante vamos a ver por qué. Nosotros descubrimos una restricción de representatividad que al final es lo que termina determinando si estamos en presencia de una estructura vertical o una estructura horizontal. Aquí podemos observar en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Dos polos opuestos de la estructura o de la organización humana. A un lado vemos la vertical, ¿cierto? Y a un lado vemos la horizontal, ¿cierto? Lo que nosotros quizás tratamos de representar acá es como un grado, ¿cierto? Entendiendo que por un lado está la estructura vertical y del otro lado está la estructura horizontal, y que a veces entendemos un poco como el ideal de estructura horizontal, entender que es como un grado. Obviamente, si tendemos más a la verticalidad, probablemente vamos a tener menos representatividad, ¿cierto? Menos cohesión, y con una organización más horizontal probablemente vamos a tener todo lo contrario. Vamos a explicar más adelante por qué, pero lo entendemos como algo que es un grado, por lo tanto también quizás hasta podría ser mixta. Es algo que estamos descubriendo, lo cual es bastante interesante. Lo que creemos también es que no existe una mala estructura, ya que, por ejemplo, las organizaciones verticales son útiles para manejar, por ejemplo, las emergencias. Y que obviamente eso acelera los tiempos de respuesta organizacional, algo que en la organización horizontal es un poco más difícil porque tiene que pasar por más procesos, más quizás toma de opiniones, validación ciudadana o validación de la mayoría para poder acercarse más a esa horizontalidad.
Entonces, ahora que sabemos un poco más de la estructura vertical y todo esto, y que analizamos el organigrama y todo eso, vamos a pasar un poco hacia la estructura horizontal. Y aquí vamos a hacer las dos grandes diferencias entre una y otra para que se entienda mejor. Claro, importante comprender de que estamos en presencia de una estructura vertical, pero no solo existe la estructura vertical, también existe otro tipo de estructura que podríamos llamar la estructura horizontal. Y cada una de estas, ¿cierto?, tiene dos particularidades, ¿cierto? Primero ya habíamos hablado de que en la estructura vertical usualmente el poder se concentra en la cima y se diluye en la base, pero tiene otra particularidad. Se caracteriza también por optimizar sus tiempos de respuesta. ¿Y a qué nos referimos por sus tiempos de respuesta? Tratamos de decir que ese sistema es capaz de reaccionar mucho más rápidamente al entorno, ¿cierto? Y o a las decisiones o a la dirección interna. Eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta, porque por algo las estructuras verticales como la empresa resultan ser mucho más dinámicas, ¿cierto? Que otro tipo de estructuras horizontales, y también las estructuras militares usualmente siempre son verticales, justamente porque esto es lo que se está buscando. Pero en cambio la estructura horizontal tiene otro tipo de beneficios, ¿cierto? Menos explorados. El poder se tiende a distribuir de forma más homogénea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos nos consideramos uno. Ahí no existe alguien que esté arriba. Y esto es lo que pasa en las juntas de vecinos, en las asambleas autoconvocadas. No existe una persona que esté arriba. Todos somos iguales y nos estamos organizando básicamente como socios. Pero tiene una característica, ¿cierto? Este tipo de estructura se caracteriza por optimizar la representatividad. Y por eso es muy importante que comprendamos la representatividad. Y lo vamos a hacer ahora. A continuación pueden observar, ¿cierto?, también una flechita, ¿cierto?, que apunta en dos polos. Y básicamente la idea que se está tratando de representar acá es cómo la representatividad siempre contribuye al bien común. ¿Pero por qué pasa eso? Porque la representatividad, y la representatividad organizacional particularmente, puede ser considerada como el grado de intersección de las voluntades individuales y colectivas de los miembros de una organización, ¿cierto? Básicamente es cómo representamos la voluntad del todo. Si una organización de muchas personas, ¿cierto?, solamente va en la dirección de lo que quiere una persona, estamos hablando de una baja representatividad. Y por definición es obvio que eso va a tender menos al bien común, porque finalmente el objetivo y lo que se está persiguiendo solamente beneficia a unos pocos. En cambio, si lo que estamos buscando es representatividad y estamos todos pudiendo opinar acerca de ciertas decisiones o ciertas direcciones, nos vamos a asegurar que en la intersección de esas voluntades, ¿cierto?, siempre vamos a encontrar el bien común. Esto no sucede. Ya les dije cómo esto no sucedía en la organización vertical. Y también les comenté cómo usualmente esto no sucede en este modelo capitalista, porque tendemos a creer que porque una persona está poniendo dinero, ¿cierto?, automáticamente se convierte en dueña de la organización y por ende es dueña de todas las relaciones, ¿cierto?, y de los trabajadores y de lo que hacen esos trabajadores hacia abajo. Lo cual no sucede en la organización horizontal. Eso es importante. Y no existía otra opción. ¿Pero por qué? Si es tan buena la organización horizontal, si es tan buena para todos, ¿cuál es la razón de que realmente no haya proliferado antes? Bueno, yo creo que una de las razones, antes de leer eso que dice ahí, es una razón igual personal, una es que no han existido antes los mecanismos ni las herramientas para poder avanzar un poco más hacia una organización horizontal, entendiendo de que se necesita mucha coordinación y que ahora podría partir con esto, que por ejemplo requiere un mayor grado de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque necesita la coordinación de muchos y de muchos del uno a uno. Exacto. Sin relaciones tan jerarquizadas de manera como un poco automática o forzosa. Claro, ¿cierto? donde solo tienes que obedecer. Donde solo tienes que obedecer. Esto no es así, entonces requiere mayor... También la respuesta organizacional tiende a ser lenta, porque como ya hemos dicho, requiere mucha coordinación. Sí, requiere de muchas personas. Requiere de que todos deben tomar decisiones en conjunto, básicamente. Es altamente sensible a la distribución y a la transparencia de la información. Sí. ¿Cierto? Entonces, todas las cosas que estamos como acostumbrados a hacer, un poco como a ocultar cosas, a estar... o a subgrupos que se organizan, ¿cierto? O que conspiran para sus propios intereses dentro de un grupo. Eso también puede suceder. Manejo de información privilegiada, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Si todos no somos conscientes de lo que está pasando, o si, por ejemplo, solo ciertas personas manejan cierta información clave de la organización, si todos somos socios de una empresa, no estaríamos de acuerdo en que, por ejemplo, ciertas personas solamente tuvieran acceso a los registros, ¿cierto? A las ventas. Todos tenemos que tener acceso a eso. Entonces se vuelve altamente sensible a esa distribución y esa transparencia.
también la complejidad aumenta exponencialmente a medida que crece el número de personas. Esto lo vamos a ver con algunos mecanismos muy prácticos en un ratito más. Entonces se empieza a volver muy difícil. ¿Por qué entonces ha proliferado más la organización vertical que la organización horizontal? Simplemente porque la organización vertical es más fácil y la organización horizontal es más difícil. Y además, esto nos faltó a este punto, que se genera mucha más información, ¿cierto? La información que se tiene que mantener al final de la interacción de todos entre la organización es más compleja de mantener. Claro, es como entender igual de que entre más personas, coordinación de más personas es igual a más dificultad. El manejo de la información en una organización tiende a ser todo un problema. El coste probablemente va a ser más alto, el coste de coordinación va a ser más alto. En el caso de tomar decisiones, igual se van a requerir elementos muy complejos, herramientas muy complejas que aborden como el todo, por así decirlo, en la organización. Por lo tanto, entendemos igual que si todos estamos a la cabeza, de cierta forma va a tender un poco más a ser un poco más difícil. Exacto, de hecho lo podemos imaginar esto con un ejemplo muy claro. Imaginemos que ahora sí estamos en una organización horizontal y esta organización horizontal está compuesta solamente de 3 personas. A este grupito sería muy fácil aplicar el mecanismo que nos permite ser una organización horizontal, que sería poder tomar decisiones entre todos, o sea, quizás el proceso de democracia. Estamos teniendo una votación democrática acerca de algo, pero si somos 3 personas es bastante fácil, pero si este número lo empezamos a escalar, empezamos a pensar en 10 personas, ahora 100 personas, ahora 1000 personas, 1.000.000 de personas, cada vez se vuelve exponencialmente mucho más difícil de llevar a cabo este proceso. Y por eso el caso de las votaciones, ¿cierto?, en un país son tan difíciles, ¿cierto? El país tiene que literalmente detenerse todo un día, ¿cierto?, para que todos podamos ir a las urnas y poder votar por una decisión, una vez cada 4 años. Claro, nos enfrentamos entonces como a la dificultad de la escalabilidad. Exacto, la dificultad, esa es una de las mayores dificultades que presenta la organización horizontal, es su escalabilidad. ¿Cómo hacemos que esto crezca? ¿Cómo realmente involucramos a muchas personas de igual a igual para colaborar en algo todos juntos? Ya entramos aquí al análisis según Aurora. Aquí nos enfrentamos como a unas imágenes que pusimos acá, más que nada para expresar un poco la crisis que se vive en el mundo, que no solamente es latinoamericana, creemos que es una crisis global. Y me gustaría que Pavel introduciera el concepto de crisis para que lo entendamos todos y quizás nos pusiéramos de acuerdo quizás. Claro, el concepto de crisis realmente alude a una inestabilidad o un desequilibrio, ¿cierto?, que podría propiciar una reestructuración o un perfeccionamiento de una organización que siempre está sujeta a la evolución, como habíamos visto anteriormente. Significa la perturbación del equilibrio interno y la amenaza al sistema de modo que lo impulsa a probar nuevas estrategias. Y eso es lo que está ocurriendo. Estamos viendo violencia, ¿cierto?, en las calles. Personas que se están manifestando porque realmente ya la violencia es el camino, ¿cierto?, porque no encontramos nada más que hacer. No sabemos de qué otra forma cambiar. Y de hecho, si lo pensamos bien, hubo una crisis bastante importante antes de que pasáramos de la monarquía al concepto de Estado-Nación. Lo que estaba ocurriendo, ¿cierto?, en distintas revoluciones, como por ejemplo la Revolución Francesa. Así que podríamos estar ante una próxima crisis del mismo tipo. Crisis de modelo, básicamente. Crisis de modelo, exacto. Aquí tenemos como una, ¿cómo podría decirse? Una encuesta o una recopilación de datos de América Latina en torno a la satisfacción que tienen con la democracia. Y si podemos observar aquí a grandes rasgos, podemos ver de que desde el año 2008, 2009 en adelante ha existido como una insatisfacción que ha ido como subiendo y una satisfacción que ha ido bajando. Ya, lo cual claramente refleja igual la crisis en torno a la representatividad y de modelo, ¿cierto? También aquí tenemos como unos gráficos que muestran un poco cómo ha ido la tendencia a aumentar la violencia política. Podemos observar acá la pelea de demócratas versus republicanos y ver cómo están validando de cierta forma públicamente la intención de violencia, es como ya por la razón o la fuerza nomás.
Claro, de hecho la polarización ha sido son uno de los temas claves que han sucedido, ¿cierto? En estos modelos organizativos, donde ya al final no nos podemos comprender, no tenemos la forma clara de avanzar y al final se genera una guerra, ¿cierto? Ideológica muy abstracta y que usualmente está solo en las cabezas de las personas, que no nos permite irnos a los concretos y poder colaborar. Y esto ya está empezando a resultar en violencia. Claro, y cuando nos separamos igual, obviamente afecta como que nos dispersamos, como que no logramos ponernos de acuerdo realmente. Eso es un problema ideológico y que también restringe la colaboración y sucede a todo nivel. ¿Ah? Bien, aquí por último lo que estamos observando es una encuesta CEP de Chile del año 2019, en realidad, aunque en verdad se detallan bastantes otros, por ejemplo, hasta noviembre del 2008. Claro, es una comparativa. Aquí lo que podemos observar realmente es que, a pesar de que no están de acuerdo con la democracia, igual la democracia sigue siendo preferible a cualquier otra forma de gobierno, en realidad. Entonces, si tenemos democracia y la democracia no nos gusta, pero aún así la preferimos, quizás el tipo de democracia al que estamos apuntando o al cual tenemos es lo que deba cambiar. Y esto es lo que nos introduce realmente a nuestro análisis y en este particularmente es nuestro análisis acerca de la situación global. La organización humana la podemos entender como un árbol de unidades organizacionales, ¿cierto? Que se interrelacionan entre sí en esta realidad dinámica. Su configuración, su cultura, su modelo organizativo determina las dinámicas que tienen los miembros de la organización. Exacto. ¿Cierto? Que impacta directamente en sus vidas. Claro, la organización también evoluciona de manera consciente o inconsciente, entendiendo lo que a veces es como espontánea, ¿cierto? Pero que esto se puede modelar, ¿cierto? Claro, de hecho, un tipo de evolución inconsciente sería no evolucionar para organizarnos mejor, sino solamente evolucionar para tener más dinero. Me parecería quizá el tipo de decisiones que han tenido que tomar las empresas, cierto que han venido evolucionando también. La empresa que existía hace 200 años, Nika es la empresa que existe hoy día, y se han ido actualizando, cierto, simplemente para poder retener mejor a su personal y finalmente ganar más dinero. Pero esto no quiere decir que se estén realmente organizando para un bien común o para que todos tengan mejor trabajo o todos vivan mejor realmente. Usualmente las dinámicas o el objetivo que se persigue ahí es el dinero. Claro. Por lo tanto, durante todo esto, que el punto acá dice, la organización humana se ha venido transformando desde el origen de nuestra especie, que ya lo hemos visto antes. Claro. Dentro de todo este análisis identificamos fallas de carácter sistémico, ¿cierto? Hay algo que no está funcionando bien, relacionado, por ejemplo, a la mala distribución del poder, de recursos, la baja transparencia de la información, la burocracia, entre muchos otros, tienden como a entorpecer, ¿cierto?, la organización humana. Exacto, a entorpecerla, quizás no a corto plazo, pero ya nos hemos dado cuenta de que a largo plazo sí. Y por último, y una conclusión, la más relevante es que el modelo organizativo, ¿cierto?, llamado Estado-Nación, simplemente es la evolución del modelo anterior. Eso yo creo que ya quedó bastante claro y nos permite, ¿cierto?, avanzar a la siguiente etapa, que sería nuestro diagnóstico. Puede sonar esto como un tanto general o quizás tan poco simplista, pero esto es algo muy profundo igual. Creemos de que existe una profunda desorganización del ser humano a pesar de que estamos en nuestro mejor momento organizativo, por así decirlo. Estamos viviendo la mejor sociedad que quizás hemos vivido alguna vez como especie humana. Claro. Sabemos que existen muchos problemas, pero uno de los como del análisis fundamentales para encontrar quizás y encauzar soluciones concretas es tratar de identificar el gran problema general que claro, permea como el mundo, que aflige el mundo. Exacto. Y no hay buenos ni malos realmente. Simplemente estamos desorganizados. Y solamente ahora, quizás en este momento, lo que necesitamos es un cambio estructural que nos permita realmente organizarnos para poder ser realmente armónicos con nuestro entorno y entre nosotros, poder tener la vida que todos deseamos. Claro, ¿por qué creemos que es la desorganización? Porque, por ejemplo, existen problemáticas transversales que ya están por sobre un Estado-nación soberano, que tiene relación con el hambre, por ejemplo, la crisis del acceso al agua, problemas que la ONU ha identificado hace tiempo y que en realidad no hemos podido encauzar soluciones concretas, de lleno concretas, para
abordar las problemáticas transversales. Por ende, quizás este concepto de Estado, que lo concebimos como un Estado soberano, totalmente independiente de cierta forma, no está del todo bien planteado y eso genera problemáticas relacionadas a la organización. ¿Ok? Sí. De hecho, al final creemos que tenemos los recursos, realmente tenemos personas para trabajar, realmente el dinero no se está acabando, muy probablemente hay cosas. Lo único que están mal distribuidos, mal organizados. Por eso lo planteamos, claro, dice más, es un poco simple, pero en realidad es muy complejo. Claro, y sabemos igual de que quizá esto, las organizaciones, por ejemplo, cómo está estructurado el mundo, no van a estar abiertos a cambios de lleno, pero si realmente queremos cómo seguir viviendo o avanzar hacia la armonía social o hacia el equilibrio social como especie, tenemos que superar esta problemática o como por lo mínimo probar herramientas que permitan una organización de mejor calidad, más eficiente y que permita una organización mejor que la que existe, al menos ahora. Exacto, al menos ahora. Y aquí viene entonces, ya les habíamos hablado, ¿cierto?, de ciertas tendencias que al final no nos vamos a detener aquí mucho tiempo, que nos están llevando a una crisis global, ¿cierto? Corrupción, bajos grados de representatividad, la centralización, la cleptocracia, la posverdad, ¿cierto?, que al final envenenan nuestras mentes y las mentes de los demás, ¿cierto?, y nos llevan simplemente hacia la locura. La desigualdad sostenida, ¿cierto?, de que ya falló el modelo, inclusive en Estados Unidos, ¿cierto?, donde se prometía este sueño americano, inclusive ellos se han dado cuenta de que el modelo finalmente no funcionó. Una nula aplicación de la meritocracia que mencionaba más anteriormente. Sí, en realidad, ¿cierto? No tenemos ni siquiera, la meritocracia no está asegurada en ninguna parte que yo sepa. Realmente todos comprendemos la meritocracia como algo justo, ¿cierto? El que se esfuerza más obtiene más, pero en realidad ¿eso existe? No, no existe. Nunca ha sido aplicada ni propuesta como algo completamente... No existen mecanismos, no, claro. No existe ningún tipo de mecanismo. Y al final, estas tendencias es lo que nosotros también lo relacionamos con la desorganización. Porque Exacto. todo este tipo de cosas van en contra de una organización saludable, Exacto, por así decirlo. saludable. Sí. Y corresponde además a fallas sistémicas. Y para esto, ¿cierto?, y para comprender un poco mejor, vamos a introducir un nuevo concepto, y este concepto es el de la organicidad. Lo podríamos definir algo así como el grado de equilibrio interno, ¿cierto?, que alcanzan al interrelacionarse los componentes, ¿cierto?, que componen un sistema. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es tratar de medir la entropía. Y lo vamos a explicar con un ejemplo. Imagínense que van a una empresa y están todos peleando, ¿cierto? Hay un desorden, los papeles andan por aquí, por allá, etc. Ahí lo que estamos observando en realidad es un grado de organicidad bajo, ¿cierto? Una organización, ¿cierto?, que no está muy estable, ¿cierto?, que no está muy ordenada. Y al contrario, si van a una organización y todo está trabajando de la forma más blessed que se pueden imaginar, todo en armonía, etc., estamos en presencia de una organización con alta organicidad. Y esto es una palabra clave, porque básicamente lo que estamos hablando aquí es un poco de la estabilidad, ¿cierto? Claro, porque probablemente las organizaciones tienden al fracaso cuando tienen un bajo, por ejemplo, grado de organicidad, porque no pueden mantener una estabilidad suficiente. Exacto. Que les permita perdurar a través del tiempo. Se pelean, etc. Y por eso hablábamos delante también de la inteligencia emocional, y que también es muy importante. Y esto es vital porque básicamente define de si alcanzamos o no alcanzamos el objetivo. O sea, si algo se desarma, o nuestra bicicleta, ¿cierto?, que lo comentábamos delante, se desarma antes de llegar a donde vamos, entonces estamos casi que perdiendo el tiempo. Y eso es muy grave. Pero la organicidad también presenta algunos desafíos, y estos desafíos pueden ser que existe una relación entre escalabilidad y organicidad. Como le habíamos mencionado anteriormente, la organización presenta problemas de escalabilidad, no es llegar y llevar, por así decirlo. ¿Pero cuál organización? La organización horizontal. Sí, pero no solo la organización horizontal, de hecho las organizaciones verticales también tienen problemas de escalabilidad. Sí. Usualmente mientras más grande, más complejo de mantener todo, más complejo de administrar a las personas, más complejo de supervisarlas, etc. Y básicamente aquí lo que nosotros queremos es aumentar el grado de organicidad. Queremos una organización en más equilibrio, ¿cierto?, más estable, que nos permita cumplir con nuestro objetivo común, ¿cierto? La información necesaria para mantener una organización aumenta con la complejidad organizativa y número de personas, ¿cierto? Aún mayor en las organizaciones horizontales. Por ejemplo, los estados tienen una relación a veces con una respuesta muy lenta
porque exhiben una gran complejidad, ¿cierto? Dentro de todos sus administradores, toda la burocracia que existe, por donde pasan las decisiones, ¿cierto? Hasta que sean aprobadas. Y ahí nos enfrentamos como a desafíos en torno a la complejidad organizativa. Exacto, si recuerdan el concepto de complejidad organizativa, ¿cierto? Estos niveles, ¿cierto? Se van a imaginar que el Estado en realidad tiene muchos niveles hacia abajo realmente. Y todas las organizaciones o suborganizaciones, por ejemplo, una universidad pública que depende de este Estado, generan más niveles hacia abajo. Entonces la burocracia empieza a crecer, se empieza a volver lento, de lenta respuesta, ¿cierto? Y de lenta respuesta organizacional. Entonces la verticalidad no siempre tampoco es la solución. Y si han escuchado que el Estado es mal administrador, bueno, ahí tienen la razón. Justamente por eso. Esto además aumenta, ¿cierto?, con el procesamiento tradicional de información. Aún trabajamos con papel, ¿cierto? El papel que se procesa con la información y las personas tienen que estar leyendo. ¿Todavía se acuerdan cuando habíamos que hacer trámites, ¿cierto?, llevando una infinidad de papeles? Lo que se está moviendo ahí es información, precisamente. Y el procesamiento tradicional, ¿cierto?, lo que hace es hacerlo mucho más lento este proceso. Recién, delante, si estaban en el principio de la charla, yo estaba buscando, ¿cierto?, lo de los carabineros. Eso también es un papel antiguo. Entonces, ese tipo de cosas tiende a dificultar mucho más el procesamiento y la respuesta organizacional de cualquier organización. Bueno, esto era lo que les habíamos mencionado hace poquito, ¿cierto?, que exhiben una gran complejidad organizativa y por eso es difícil de mantener. Aquí existe una relación bastante interesante en la cual nos queremos centrar un poco, que es la relación entre tecnología, información y organización. Hoy en día la información es uno de los recursos más importantes para la humanidad. De hecho, las empresas que trabajan con información son una de las más lucrativas, porque la información está muy valiosa, porque nos hemos dado cuenta a través del tiempo lo útil y compleja que es la información y por qué es tan vital para nosotros todo este tipo de registros que podemos obtener. Claro, y la razón es porque la organización requiere de la comunicación para efectuar la coordinación. Y la comunicación es meramente información, no importa cómo la transmitamos, a través de un video, a través de una imagen, ¿cierto?, un texto, hablada, etc. Lo que se está transmitiendo ahí es información. Y hoy día, nunca antes en la historia tenemos acceso a un tipo especial de tecnología. Y esas son las tecnologías de la información. Esto nos ha dado paso a una nueva era, ¿cierto? Una nueva era de la información que gracias a la informática, ¿cierto?, nos ha llevado a un nuevo mundo, básicamente, en el que inclusive ahora nos podemos comunicar nosotros a través de videollamadas, algo que nunca antes se había podido hacer en la historia. Y también tiene ciertas características de las cuales les comentas un poquito más. Bueno, la tecnología de la información es una herramienta humana, o sea que eso va a depender meramente de su uso, qué tan útil es para nosotros o no. Procesan y distribuyen información de manera mucho más rápida, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos un acercamiento de ellas, por ejemplo, con las redes sociales, ¿cierto? Claro. También el efecto de la globalización. Sí, influyen mucho en la globalización, porque esto nos permite alimentarnos de otras culturas, conocer otras cosas, nutrirnos de otros conocimientos, de otros idiomas, etc. Ha potenciado la globalización, pero al 1000% en las tecnologías de la información. Pero aún así existe una relación tóxica entre la humanidad y la tecnología, porque como habíamos dicho, la tecnología es una herramienta y dependiendo para qué lo utilicemos, puede hacernos muy bien o muy mal. Y ya nos hemos dado cuenta, por casos inclusive como el de Cambridge Analytica, ¿cierto?, lo tóxica que pueden ser las tecnologías de la información cuando se utilizan para el mal. Entonces, es crucial que nosotros comprendamos también la relación entre tecnología y humanidad para que ocuparlo para el bien, que es justamente lo que queremos hacer ahí. Porque la organización y las tecnologías de la información realmente, dado que podemos distribuir información de una nueva forma y de manera mucho más rápida, podemos crear nuevos tipos de organizaciones, ¿cierto?, basados en tecnología que permitirían nuevas dinámicas nunca antes vistas y que no serían posibles sin estas tecnologías. Y podemos hablar entonces un poco de las tecnologías de interés que pusimos acá, que podrían dar el paso a una nueva era organizativa, lo cual es muy interesante de abordar. Está el open source, ¿cierto?,
¿Puedes contar un poco más sobre el open source, ya que tu especialidad? Sí, yo soy ingeniero informático, así que estoy bastante cercano a todo este tipo de cosas. El open source es básicamente una corriente, casi que una cultura. Surgía a través de Internet, del cual uno de los productos más famosos, los deben conocer todos, es Linux, ¿cierto? Se basa un poco en la colaboración abierta, ¿cierto? En compartir el código fuente y utilizarlo libremente para ir creando soluciones. Y esta solución usualmente tiene la característica de que el que crea con open source también termina generando más open source, lo que va generando un ecosistema de colaboración inmenso, que ha dado origen a tecnologías que todavía son utilizadas por personas de empresas privadas. De hecho, el open source no necesariamente determina que tú tienes que hacer eso, tú también puedes utilizar el open source para lucrar, aunque no es la idea, ciertamente. Las criptomonedas también. Las criptomonedas se encuentran actualmente revolucionando el mundo y de hecho allá abajo aparece un titular, ¿cierto? Donde se menciona que el Bitcoin incluso creen que podía desplazar al oro como refugio de valor. Algo increíble. Las criptomonedas exhiben unas ciertas particularidades, ¿cierto? Que no dependen, ¿cierto?, de una entidad central, no están asociadas a ningún banco. Y aún así están funcionando. Se han lanzado muchas criptomonedas y ahí sigue el ecosistema, todavía funcionando. Y todas estas criptomonedas están basadas en otra tecnología, que es fundamentalmente la tecnología de blockchain. Esta tecnología de blockchain realmente puede cambiar el mundo. ¿Y por qué? De hecho, lo está haciendo. Porque nos permite realmente construir confianza entre personas que no necesariamente tienen que confiar. Ya tú no tienes que confiar en la otra persona, tienes una prueba de la confianza. No vamos a entrar, ¿cierto?, en esto porque al final vamos a hablar de detalles técnicos, pero sepan de que Aurora está trabajando con blockchain. Y lo último es Open Organization, que es básicamente una subcultura basada en el open source que intenta aplicar, ¿cierto?, esto que hablábamos de la colaboración abierta, etcétera, pero a las organizaciones, de las cuales nosotros también estamos tomando varios principios. Entonces aquí tenemos las conclusiones del análisis, que son que los modelos organizativos actuales se encuentran ya obsoletos y lo podemos evidenciar con toda la crisis social, ¿cierto?, que atañe a muchos países del mundo. Y que un mayor grado de organicidad podría permitirnos construir, por ejemplo, un mayor equilibrio entre nosotros y nuestro entorno, que es igual algo que deberíamos apuntar un poco como humanidad, creo yo. Podemos construir también mejores modelos organizativos, entendiendo que los podemos modelar, construir y probar, además. No nos olvidemos de que también se pueden probar y que una mayor representatividad nos ayudaría a distribuir de mejor manera el poder organizacional y a perseguir de mejor manera el bien común. Porque si el poder está más distribuido, más personas van a estar, y a mayor número, mayor bien común también, como si también lo pudiéramos medir en un grado, ¿cierto? Exacto. Y debemos utilizar también las tecnologías modernas, todos estos descubrimientos tecnológicos, toda esta apertura tecnológica también. Y de mente también. Y de mente también, todas estas tecnologías modernas y conocimientos para sostener ese cambio o para sostener algo nuevo. Y por lo tanto, queremos decirles, y como abiertamente igual, de que es totalmente posible. Correcto. ¿Y cómo lo estamos haciendo posible? Ya comprendieron de que nosotros estábamos hablando de un problema generalizado, ¿cierto? Estamos analizando los problemas de forma sistémica. Nosotros lo que hicimos fue establecer o crear, ¿cierto?, un planteamiento teórico, que es el planteamiento base de esta organización, que es el concepto de organización moderna. Básicamente, lo que hace es describir el problema social humano como un problema de desorganización. Además, es un planteamiento teórico que describe el análisis sistémico de la organización humana, cómo ha ido evolucionando, etcétera, los elementos, ¿cierto?, sus características. Además, provee explicaciones organizacionales para los fenómenos sociales que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Y además caracteriza un nuevo tipo de organización. O sea, básicamente estamos postulando una nueva forma de organizarnos y eso es la organización moderna. ¿Vale? Y condensa también una serie de principios deseables que permiten construir organizaciones humanas con mayor grado de organicidad, por lo tanto organizaciones más sanas. Más sanas, más estables. Y creación también de nuevos modelos que permitan una mejor coordinación de los miembros en una organización, sea cual sea esta organización, aunque ustedes no lo crean, incluso familias. Sí. Bueno, nosotros tenemos ciertos principios que están postulados en el sitio web, los pueden ver. Pero básicamente los principios, por ejemplo, está transparencia, distribuido y representativo. ¿Qué es lo que estamos indicando acá? Que todas las organizaciones que se creen en Aurora, que básicamente es nuestro proyecto que planea crear esto, tienen que ser transparentes. Y con transparencia decimos que toda la información de la organización debe estar disponible como mínimo para todos sus miembros. Esto es lo que nos permite realmente crear organizaciones confiables y justas y poder abordar problemas como la corrupción, ¿cierto?, la cleptocracia y otros.
Claro, también abogamos porque deben ser distribuidas. Todas las organizaciones de Aurora deben ser distribuidas, en donde los miembros de la organización pueden encontrarse en cualquier lugar físico del universo, entendiendo como, como lo universal, ¿cierto? No que suena un poco loco, pero nos referimos a lo universal. Permite adoptar el trabajo remoto para extender el alcance de las organizaciones también y facilita los mecanismos para diversas instancias de colaboración humana. Esto, ¿cierto?, ataca directamente problemas como la centralización, la burocracia, la desigualdad, el acceso, y también abogamos por organizaciones representativas, que con este principio decimos de que existen mecanismos estandarizados que permiten llegar a consensos democráticos acerca de decisiones, permite que la organización siempre represente a sus miembros, evitando la coacción, y que a su vez sus miembros sean responsables por la organización en la que trabajan. Creemos firmemente de que sin representatividad y sin este acceso a las decisiones de las organizaciones es muy difícil, por ejemplo, para el ser humano hacerse cargo de sus errores, entender dónde están sus fallas y entender, por ejemplo, que estas problemáticas en torno a la organización también son su responsabilidad, ¿cierto? Y esto ataca directamente la representatividad, ataca directamente problemas como la polarización, la poca cohesión de los miembros, la poca claridad que se tienen con los objetivos de la organización misma, la coacción, problemas de género, etcétera, etcétera, porque abogamos por organizaciones que representen a todos sus miembros. Exacto. Pueden saber más acerca de sus principios en el sitio web, por si acaso. Así que ahora ya vamos llegando casi al final, chiquillos. Si ya es que ya están cansados y todo. Vamos a hablar acerca... Sí, queda poco. Vamos a hablar ahora de la solución, ¿cierto? La solución según Aurora. ¿Qué queremos hacer realmente? Queremos desarrollar tecnología organizativa para la humanidad, donde el factor clave es la coordinación. Queremos actuar unidos como un todos. Eso es la única forma de realmente cambiar de manera significativa todo nuestro alrededor. Para esto, ¿cierto? Vamos a abordar las problemáticas sociales desde la raíz. Y esto ya vieron cómo planeamos hacerlo. Vamos a plantear principios generalizables que permiten, ¿cierto?, resolver los problemas de raíz en cualquier organización, porque es una perspectiva sistémica. Además, ¿vale? También buscamos construir un modelo organizativo que sea mejor que el que existe hasta ahora. Al menos mejor que el que existe hasta ahora. Claro, también utilizaremos tecnología y conocimientos modernos para superar los desafíos asociados a la organización horizontal. Sabemos que tiene dificultades, ¿cierto? Lo hablamos hace un tiempo, por ejemplo, los tiempos de respuesta, y creemos que con estas tecnologías podríamos superar esos desafíos, por ejemplo. Correcto. De hecho, nosotros creemos que la autoconciencia, ¿cierto? El concepto de autoconciencia también puede ser aplicado a las organizaciones. Y por eso le hablamos de la organicidad, porque una de nuestras ideas fundamentales es tratar de medir la organicidad y tratar de evaluar constantemente cómo estamos o no estamos en este equilibrio para poder ir hacia allá, ¿cierto? Y ahora, entonces, les vamos a hablar un poco de cómo nosotros percibimos la organización horizontal y a lo que nos referíamos delante con el concepto de restricción de representatividad. ¿Cuál es la restricción de representatividad? Básicamente reza lo siguiente: cualquier persona que pertenezca a una suborganización debe estar en la organización base. Por ende, estas 2 personas, 4 y 7 y 5 personas, son personas que ya pertenecen a esta asamblea. Por ende, las decisiones que se están tomando constantemente en cada uno de estos niveles siempre pueden volverse a tomar acá en la asamblea donde estamos todos representados. ¿Y por qué creemos que la restricción de representatividad es tan importante? Porque imaginemos qué sucede, ¿cierto?, si obviamos esta restricción de representatividad. Imagínense que abajo luego existen solo 15 personas y arriba hay 200, 40, 70 y 50. ¿Imaginan qué pasa? Estamos volviendo a la organización vertical de siempre. Porque realmente estas 15 personas están dándole órdenes, ¿cierto?, a estas personas que están acá, y son muchos más. Y estas personas ya no tienen acceso a las decisiones. Tenemos a 15 personas dirigiendo la voluntad de 360 personas. Y esto es justamente la importancia de esta restricción de representatividad. ¿Cómo cambia el poder organizacional en las organizaciones horizontales? Primero que nada, requiere de la voluntad conjunta de los miembros para realizar acciones en nombre de la organización. Ya no basta con que yo diga, yo quiero que esa persona se vaya, yo quiero que gastemos todos estos recursos en esto. Todos tenemos que estar de acuerdo, ¿cierto?, para poder realizar cualquier acción que vaya en nombre de la organización. Claro, también requiere de mecanismos concretos y prácticos de coordinación interna, ¿cierto?, como lo habíamos dicho antes. También necesitamos de un modelo de poder distribuido que nos permita hacer todo esto. Y un sistema de autorizaciones. Pablo, ¿puedes decirles un poco más? Sí. ¿Qué pasa si yo quiero integrar a una persona? Si estoy en una organización vertical, simplemente voy a decir, yo quiero que esta persona entre o esta persona se vaya. Pero si yo estoy en una organización
horizontal significa que yo requiero la autorización de todos. Entonces, básicamente eso significaría ir pasando por un papelito, tomando la firma de todos para yo poder hacer eso. Eso es lo que se conoce como una autorización. Pero como ya habíamos mencionado anteriormente, esto se vuelve bastante complejo cuando estamos hablando de un gran número de personas, ¿cierto? Aquí lo que pueden observar, ¿cierto?, es este flujo de autorización, ¿cierto?, en donde una persona tiene un deseo, ¿cierto?, y la autorización pasa solo por esa persona y esa persona termina obteniendo lo que quiere, ¿cierto?, gracias a la organización. En este caso, las demás personas no son escuchadas, ¿cierto? Solamente se valida, o la única persona que valida la autorización es la persona que tiene el deseo. Pero el flujo de autorización en una organización horizontal cambia un poquito. Aquí la validación y autorización, ¿cierto?, ya depende de todas las personas que están ahí. Y ahí se requiere, ¿cierto?, esta votación democrática que podría ser levantar la mano o no, ¿cierto? Y que finalmente, dado de que es bastante improbable que muchas personas validen los deseos particulares de una persona y que solo vaya en su bien particular, vamos a tender, ¿cierto?, a ir hacia el bien común. Como ya les habíamos mencionado anteriormente, el problema, ¿cierto?, es la dificultad. La dificultad, ¿cierto?, de cómo conseguimos que estas muchas personas puedan votar, ¿cierto?, o puedan hacerse parte de las autorizaciones. Y para esto nosotros lo que desarrollamos es, dentro de nuestro modelo organizativo, vamos a utilizar la informática. Las tecnologías de la información nos van a permitir, con pocos pasos, ¿cierto?, integrar este sistema de autorización o de poder distribuido dentro de aplicaciones informáticas y generalizables que nos van a permitir a todos tomar decisiones. Y eso es muy importante, porque esto nos permite acceder a la democracia líquida y a la democracia directa, ¿cierto? Y además nos permite abordar un modelo de gobernanza colectiva. Ya no es un grupito, ¿cierto? Y no hay personas que se están peleando el quién asume el poder o quién se sube a la cabeza del Estado y quién no. Constantemente siempre somos nosotros los que estamos colectivamente organizándonos para ir hacia los lugares que todos nos igual por primera vez en la humanidad tenemos la tecnología necesaria para realizar algo así. Antes Exacto. no existía esto. Y tampoco no hemos visto muchas iniciativas o proyectos que estén trabajando como en sistemas informáticos específicos para abordar este tipo de desafíos colectivos. Exacto, con una orientación humana. Claro, con una orientación humana. Porque las empresas invierten mucho en tecnologías de la información. ¿Pero para qué invierten? Simplemente para aumentar su productividad. Al final, el acceso al dinero, a los recursos, lo sigue teniendo la persona de arriba. Entonces no basta solo con tener informática. Hay que saber utilizar la informática para la humanidad. Nuestro poder de sistema distribuido cambia un poco. Todos somos administradores. Usualmente en las plataformas usuales hay un administrador. Por ejemplo, acá en el chat de Meet hay un administrador. Yo podría sacarlos a todos. O en un chat simple hay un administrador. Pero en este caso, en los sistemas informáticos que nosotros estamos desarrollando, todos somos administradores. Claro. Todos tenemos acceso al poder. Lo que sucede es que cada vez que queremos acceder al poder, se exige una autorización. Y esta autorización todos tenemos acceso de manera muy rápida. Por ejemplo, si Madeline quiere ingresar a una persona, automáticamente a mí me llega una especie de notificación. Me pregunta, Pavel, ¿tú quieres que esta persona pueda entrar? Yo voto que sí, todos votamos. Y solamente cuando esa persona, todos hayamos votado, ¿cierto?, positivamente, Madeline puede ejecutar esa autorización. Entonces, el modelo de poder cambia un poco acá. Además, el poder puede proceder de distintos lugares, no solo desde la cumbre. Ya el poder no viene desde arriba hacia abajo, sino que nuestro sistema de poder distribuido, la verdad, permite que el poder viaje desde cualquier parte hacia cualquier parte. Algo muy interesante. Claro, también existe un sistema de delegación de confianza dinámica y quórum dinámico. Lo de quórum dinámico es un poco difícil de explicar ahora y creo que nos va a tomar mucho tiempo. Por lo tanto, lo vamos a omitir un poco por esta vez. Si quieren saber más acerca de esto, podemos hablar en otras instancias. Pero o más tarde podemos Claro, hablar de también cosas más técnicas. podemos hablar de cosas más técnicas. Pero la delegación de confianza dinámica es algo muy interesante porque permite hay un problema asociado como a, por ejemplo, si nos estamos enfrentando todo el tiempo a autorizaciones dinámicas en nuestros teléfonos, por ejemplo, va a ser muy, muy, muy caótico. Por lo tanto, se nos ocurrió solucionarlo con una confianza delegada, en donde una organización puede hacerse cargo de tu voto hasta que tú lo decidas. Es una confianza tan dinámica que en cualquier momento tú le puedes revocar tu confianza y volver a votar como un individuo particular. Exactamente, bien como menciona Made, ahí quizá una de las primeras dudas que salen es ¿qué vamos a hacer con esta avalancha, ¿cierto?, de notificaciones que va a llegar? Aquí esta idea, que es un poco prestado de la democracia representativa, ¿cierto? Porque la democracia representativa decidimos que nos representen ciertas personas, pero no tenemos poder, perdemos el poder por 4 años, ¿cierto? O por mucho tiempo. En este caso, la delegación de confianza es dinámica. Entonces yo puedo decidir a quién yo confío y en quién no confío. Y en las personas que no confío, ¿cierto?, yo voy a tener que ir y poner mi voto manualmente. Pero en las organizaciones en las que sí confío,
entonces a esas personas pueden hacer uso de mi voto. Y yo inclusive puedo cambiar mi voto a pesar de que esas personas hayan votado. Esto nos da una flexibilidad impactante, nunca antes vista, ¿cierto? Que nos va a permitir poder suplir esto, ¿cierto? Y que más encima permite de que las organizaciones puedan ir generando la confianza, o sea, ganándose la confianza de las personas que están más arriba. Esto nos permite generar todo un sistema de organizaciones, ¿cierto? Que tienda a la eficiencia, ¿cierto? Porque se está subdividiendo constantemente el objetivo y además, ¿cierto? Basado en una confianza. Y interesante también de que aquí puede haber colaboración y competencia. Claro, y además no va en contra de la horizontalidad, de hecho, todo lo contrario. Genera organizaciones horizontales mucho más eficientes quizás de lo que se han pensado hasta la actualidad. Exacto, esto es parte de nuestros trabajos. Esto básicamente al final lo que se concreta es en el modelo Aurora. El modelo Aurora está basado en los principios organizativos de la organización moderna, ¿cierto? Y es un modelo generalizable. Al final señala nuestra estructura organizacional, ¿cierto? Y plantea también los mecanismos organizativos que nos van a permitir construir esta organización. Ojalá la más grande que se haya construido nunca, horizontal a gran escala y que cumpla con los principios de la organización moderna. O sea, que sea transparente, que sea distribuida y que sea representativa. Esto nos va a permitir cambiar literalmente el mundo. ¿Cuáles son algunas de las características del modelo Aurora? ¿Cierto? Permite la autoorganización. Y esto es un tema muy interesante porque por nosotros solos no estamos definiendo nada, decidiendo nada. Constantemente las personas dentro del modelo Aurora van a estar definiendo qué se hace y qué no se hace. Nosotros no vamos a tomar participación o vamos a tomar participación solo como una persona. Entonces constantemente va a haber una autoorganización, ¿cierto? De las personas que nos va a permitir siempre ir hacia ese objetivo. Implementa también la gobernanza colectiva, ¿cierto? Como ya lo hablamos anteriormente. Permite delegar y revocar confianza de manera dinámica, también lo abordamos recién. Nos permite perseguir también juntos cualquier objetivo que nos propongamos. Esto es muy interesante porque, como les habíamos visto, tiene relación igual un poco con la autoorganización y con esta complejización de las organizaciones en torno a los objetivos también. Y cómo hacerlo igual. Es sistémico, esto es muy interesante, es sistémico, es informatizable, es escalable y además también es perfectible. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos con el modelo actual, por ejemplo, es que es un modelo que no es perfectible, o sea, lo es, pero es de cambios muy lentos, quizás más lentos de lo que requerimos, ¿cierto? Exacto. Entonces, por lo tanto, genera un problema. También puede ser aplicado a cualquier organización, como le habíamos dicho anteriormente, a una empresa, a una ONG, a una institución, a una familia incluso, al Estado, al mundo entero. Exacto. Mide también y fomenta la organicidad, algo también completamente nuevo. Bien, ¿qué esperamos nosotros del impacto de esta iniciativa? Primero que nada, mostrarle a la humanidad que existe una nueva forma de convivir. ¿Cierto? Una nueva forma de organizarse, porque la única forma de que realmente personas que no comprenden o no son capaces de comprender esto, vean lo que se les está poniendo al frente, es que lo vean. Realmente, lo vean funcionando. Entonces, que lo vivan también. Y que lo vivan, claro. Una colaboración coordinada, porque el cambio no puede suceder si existen distintos nodos, ¿cierto? Que se están organizando cada uno y gastando recursos cada uno en tratar de generar un cambio. Tenemos que unirnos, y la manera de hacerlo es colaborando juntos. También genera una aplicación práctica de lo que se conoce como la inteligencia colectiva. Todos vamos a tener acceso a los datos, entonces todos vamos a poder proponer cosas, ¿cierto? Y especializarnos en lo que más nos gusta. Además, genera aprendizaje colectivo. Esto quiere decir que usualmente las personas que no están acostumbradas a tomar decisiones, es imposible que aprendan algo de ello, si nunca los dejamos tomar decisiones. Nosotros generamos un aprendizaje colectivo, porque ya que nos permite ir juntos y tomar decisiones juntos, significa que nos equivocamos juntos también. Y esto nos permite aprender juntos también. Y eso es muy importante. ¿Vale? También provee una alternativa al sistema actual, ¿cierto? Sabemos que estamos en crisis y que probablemente este sistema no va a durar para siempre tampoco, por lo tanto es súper bueno tener alternativas y quizás no solamente Aurora, si nosotros estamos súper abiertos a encontrar mejores ideas e integrarnos en esas ideas también. También propone como una solución pacífica a la crisis inminente, ¿cierto? Sí. Y bueno, ahora les vamos a hablar un poco del plan para ir concluyendo ya esta presentación. Sí, ya estamos concluyendo, chicos, así que lo último que les vamos a hacer va a ser una mención muy rápidamente de nuestro plan. Nuestro plan consistía inicialmente, ¿cierto?, en conformar nuestro grupo, desarrollar estos análisis que le hemos comentado un poquito, ¿cierto?, desarrollo conceptual en torno a lo que es la organización humana, y además diagnosticamos, ¿cierto?, y planteamos ciertos principios
generalizables, que es lo que se conoce como organización moderna, que como les indiqué anteriormente pueden ver más en nuestro sitio web. Ahora nos encontramos en la etapa temprana, nos encontramos construyendo y validando soluciones, ¿cierto?, para la macro colaboración humana utilizando metodología Lean Startup. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos prototipando, estamos construyendo aplicaciones informáticas y estamos probando in situ si funcionan o no funcionan. Una vez que nos demos cuenta que funcionaron, eso pasa a la siguiente etapa. Por ende, ahí estamos construyendo y validando ciertas hipótesis organizativas, ¿cierto? Estamos desarrollando este modelo organizativo que al final es el modelo de distribución del poder, modelo de cómo se distribuyen las tareas, cómo se distribuyen las funciones, cómo se van a distribuir los recursos inclusive. Y también diseñando y validando una cultura organizacional, porque no todo se trata del modelo organizativo. Igual necesitamos una cultura colaborativa, ¿cierto? Que esté basada en la inteligencia emocional, ¿cierto? Que nos permita pensar en nuestro paradigma de cómo nos organizamos, ¿cierto? Eso. Bueno, es que el cambio de modelo también viene con un cambio de mente, claro. Un cambio de... Ahora viene como un poco más lo loco, por así decirlo, que es la etapa posterior a la que estamos ahora, que es la etapa de crecimiento en donde pretendemos armar, donde con una red, ¿cierto?, se valorará y se generará como el funcionamiento de esta red a través del proceso de una retroalimentación permanente. Exacto. Donde se va a monitorear y se va a perfeccionar el sistema organizativo que estamos proponiendo en base a la organicidad. Viene una incubación de proyectos afines con la iniciativa, ¿cierto?, para perseguir esto del bien común. Viene también una integración de organizaciones, bueno, es una integración de organizaciones y proyectos, ¿cierto? Sí, afines al proyecto, afines como al objetivo. Afines a nuestro objetivo, que claro, no es nada más que el bien común. Y quizá aquí sí que viene lo loco, que es la expansión masiva de la red para democratizar, estandarizar y optimizar la sociedad en beneficio de todos los habitantes del planeta. No nos queremos enfocar solamente a las problemáticas ni latinoamericanas ni chilenas, sino que todo el mundo. Sí, creemos que todo el mundo se puede beneficiar de esto. Claro, entonces viene una integración de organizaciones y proyectos de forma masiva. También vamos a intentar alcanzar la autonomía y la soberanía de la red, ¿cierto? Para separarnos del modelo actual, es una de nuestras metas. Y también viene la universalización de la iniciativa. Claro. Queremos llegar a todos los rincones del planeta. Exacto. Y aquí sí que ya estamos llegando al final. ¿Cómo se puede colaborar en este proyecto? Primero que nada, integrando la iniciativa. Actualmente nos encontramos trabajando, ¿cierto?, constantemente en este tipo de modelos organizativos, ¿cierto?, desarrollando las aplicaciones informáticas, probando, etcétera. Necesitamos manos, necesitamos mentes. Exacto, sobre todo mentes. También podrían hablarnos, ¿cierto?, escribirnos si tienen alguna idea de una colaboración más específica. Siempre nos pueden ayudar con la difusión, compartiendo nuestro sitio web, compartiendo nuestras redes sociales, ¿cierto? Pueden donarnos recursos, ¿cierto?, también de su tiempo. Todo nos sirve, nos ayuda a llegar más lejos, ¿cierto?, y a seguir trabajando en esto que por el momento es meramente voluntario. Y ya como vieron, llevamos aproximadamente 3 años y no pensamos parar. Y obviamente siempre sus ideas, sus comentarios, sus sugerencias son muy bienvenidos. Y también como involucrarse en la iniciativa, pueden involucrarse ahora, pueden involucrarse más tarde. Involucrarse ahora significa conformar también el equipo nuclear que está desarrollando los modelos, ¿cierto? Claro. Y las herramientas informáticas. Pretendemos expandirnos, hablamos también sobre la etapa de crecimiento y vamos a necesitar todas sus ideas, proyectos, organizaciones que sean afines igual con todo esto que queremos hacer. Y pueden hacerlo ahora, como dijimos, pueden hacerlo después. También pueden integrar nuestra lista de correo para recibir toda la información sobre los avances de nuestra iniciativa y cómo vamos evolucionando también y cambiando, transformándonos a través del tiempo.